los versículos muy importantes del capítulo 2, en el versículo número 13. Gracias. Se hace un poco de fresco aquí. Y llegábamos hace 8 días a una conclusión doctrinal fundamental. El Padre y el Hijo son uno. No son dos en uno, es una sola persona. Y Pablo lo escribe en el verso 13, ¿sí? Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, para nosotros como doctrina fundamental Dios es uno. Lo vemos manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son tres en uno. Ese concepto es erróneo. Es un solo Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que sí tiene un nivel que no lo podamos entender plenamente, sí. Es una doctrina seria que entenderla así es su magnitud, es imposible, pero nosotros como seres humanos desde hace 8 días somos creados a imagen y semejanza de Dios. En esa similitud, en esa semejanza, somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado en nosotros? Fragmentar la vida del hombre, ¿no? Por eso nuestras emociones pueden ser desmedidas, por eso la carne es desmedida, porque estamos fragmentados. El pecado distorsionó la creación y nos hizo esa fragmentación. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? ¿Qué hace el nuevo nacimiento? Regresarnos al original. Pero mientras sigamos viviendo en este cuerpo, seguiremos batallando plenamente en esa parte, ¿no? ¿Sí me escuchan atrás? Sí, ok. Entonces, esto es muy importante porque el apóstol Pablo escribe en el griego de una manera en que nos hace ver la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Escribe de esta manera, dice: la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador. Esa expresión del gran Dios y Salvador habla de la unidad, porque si dijéramos que son dos, estaría escrito del gran Dios y del Salvador. O sea, ese simple del habla de una infinidad de cosas. Entonces, una de las doctrinas fundamentales, sí, es la unidad en Dios. Para nosotros es fundamental, sí, porque cada vez que nosotros hablamos de Dios, entendemos que es la obra, somos cercanos a Dios a través de la obra de Cristo, y hoy, en este tiempo, para ti y para mí, somos guiados a Dios por la obra del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es Dios mismo, o sea, es Dios. Entonces, esto debe de quedar, hermanos, muy claro en nuestra doctrina fundamental, ¿no? Entonces, esa palabra manifestación del griego significa epifanía. Y la Biblia nunca aplica la epifanía al Padre, sino siempre al Hijo. Entonces, cuando habla aquí, esa epifanía gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se está refiriendo al Hijo como Dios. Entonces, todo ese tipo de estructuras gramaticales nos enseña ampliamente la divinidad de Cristo, ampliamente. Ahora, ¿por qué escribe esto Pablo? Fíjate, tenemos muchas de las cosas que hemos estado hablando. De hecho, es algo que yo he ido aprendiendo en la carta a los Romanos, lo he ido afirmando. Es la contextualización a quién va dirigida. En Creta, que era colonia romana, ¿sí? En ese tiempo a los César, algunos personajes romanos, se les hacía dioses y se les veneraba.
Muchos de ellos ya tenían su propio templo y su propia adoración. Cuando Pablo escribe aquí, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él les está manifestando a los oyentes que no hay otro Dios que no sea el único Jesucristo. Porque ya en aquel tiempo, sí, eran venerados estos hombres. Antíoco era uno de los que era muy venerado en aquel tiempo, ya tenía su propio Dios, su propio templo, su propio culto, sus propios sacerdotes. Y así la historia nos deja ver, sí, que en aquel tiempo, sí, se rendía culto a los hombres. Acuérdense que en una parte fundamental del Imperio Romano eran ser los dioses. César era un dios, venerado, templo, todo eso. Entonces, cuando Pablo escribe esto a sus oyentes, les está diciendo: no hay otro Dios, el único Dios es Jesucristo. Entonces, es otro de los puntos álgidos en este tiempo, ¿no? No hay otro, no hay quien pueda salvar, no hay quien pueda acercarnos al Padre, no hay quien pueda traer salvación, nadie que no sea Jesucristo. Entonces, toda la proclamación, toda la Biblia, todo está en Cristo. Entonces, eso es una doctrina fundamental del cristianismo que desafortunadamente, sí, con el paso del tiempo se ha ido desvaneciendo, ¿no? Hoy ya hablan de partes de mujer y no sé qué tanto del Espíritu Santo, y andan con unos rollos. Eso es todo la cienciología que se ha metido a la iglesia, ¿no? Pero no. Entonces leemos el versículo 13 ya con más claridad, ya lo entendemos, que viene ligado desde el versículo número 11, ¿no? Lo hablamos, lo hemos estado hablando, es fundamental. Dice, voy a partir del 11, porque de ahí partimos, ¿no? Uno de los grandes conflictos que hay hoy en día es la gracia, ¿no? La gracia, creen muchos que es el camino o la oportunidad de vivir como queramos, aún doctrinalmente. O sea, la gracia para muchos creen que les puede dar la capacidad de interpretar la Biblia como ellos quieren. En este caso que estamos hablando, dicen, no, es que esto es así. Y ellos piensan que es la gracia de Dios y no es así. Entonces dice el verso número 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, si Dios abrió la gracia, ¿es para qué? Para salvación. En este tiempo la gracia está dispuesta para todo aquel que cree, ¿no? Enseñándonos, fíjate, ¿qué hace? Aquí cuando está hablando de la gracia, lo está hablando en un contexto general y está hablando de la obra redentora del Espíritu de Dios que hoy está en nosotros. Dice, ¿y qué se encarga el Espíritu de Dios? Guiarnos. ¿Qué se encarga el Espíritu Santo? Enseñarnos. Yo lo he dicho el domingo y lo voy a reafirmar este domingo. O sea, si tú endureces el corazón al Espíritu Santo, ya no hay nada más que hacer si eres creyente. O sea, ya no hay más, nadie te va a convencer, nadie te va a sacar de tu negativa, de tu dureza, de tu egoísmo, nadie. O sea, ni el mejor predicador, porque es la moda, ¿no? Tengo una vida torcida, chueca, pero me tengo que ir a meter a una iglesia de un famoso, esperando que él no, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no habita en templos famosos ni con un solo hombre, es Dios moviéndose. Entonces, si hoy rechazamos la obra del Espíritu Santo, que a ti y a mí sabemos que obra claramente en nuestras vidas, ya no hay nada más que hacer. O sea, ya estás endurecido y vas camino al precipicio. Entonces es algo peligroso esto, ¿no? Porque es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, enseñándonos que renunciando, ¿quién te va a llevar ese camino de santidad? La doctrina, no. ¿Quién te va a llevar el camino de santidad? La iglesia, no. El Espíritu de Dios. Claro, necesitamos la doctrina, claro, necesitamos la iglesia, necesitamos los dones de la iglesia, pastores, maestros, sí, los necesitamos. Pero ¿quién es el primero? El Espíritu de Dios. Y es lo que se encarga. Él es santo. Él no te va a mentir, no te va a enseñar nada. Él es verdad, habla la verdad y nos lleva a toda la verdad. Entonces, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso hay que subrayarlo, esa es la obra redentora, esa es la consecuencia de la redención. O sea, si tú eres creyente, porque te lo vamos a reafirmar con los versos de abajo, estás en un proceso constante de santificación. Pero ya la santificación no es que te vistas blanco, ni que ores en lenguas, ni que te pongas cal en la cabeza. Eso ya es del pasado, ¿me entiendes? O sea, la santificación es una vida
que va bajo los principios morales de Dios. Y uno de esos es la sujeción a la carne, no la esclavitud. ¿Sí? Entonces dice, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, y ahí lo pone claro, vivamos en este siglo, y en este siglo se refiere a esta vida, aquí, ahora, tú y yo pecadores, tú y yo con deseos, con pensamientos, somos llamados a esa vida, ¿sí? Sobria, justa y piadosamente. Y aquí viene la cuarta, ¿no? Que hemos estado ahí, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, cuando venga el que va a venir por nosotros es el Creador de todas las cosas. Entonces, si eso hoy no es un motor a tu vida espiritual, aún natural, con todo respeto digo, ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. O sea, por eso es la gran desviación ahora para muchos creyentes, ¿no? Que creen que pueden vivir, hacer, y que Dios cuando venga conoce el corazón, bla, 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 bla. No es cierto. Entonces, obviamente, ante estas verdades fundamentales, hay muchos teólogos liberales que se levantan. Ya ven que les dije que vamos a empezar a hablar de ese camino, ¿no? Porque vamos a llegar ahí. Mucho liberalismo en la iglesia con teólogos modernos que dicen, no. O sea, tú puedes hacer, vivir. No es cierto. No es cierto. O sea, esa modernidad ha traído un desenfreno a la iglesia. Y es algo que no es correcto. Entonces, podemos reafirmar tú y yo esta mañana, para ti y para mí claramente, que Jesucristo comparte plenamente la divinidad de Dios. Hablar de Dios, hablar de Jesucristo, es hablar de un solo Dios. Hablar del Espíritu Santo es un solo Dios, es el mismo Dios. Pero no se le ora al Espíritu Santo, no se le invoca. Abusados con esas doctrinas, que es de famosos cantantes que hacen todo eso. Al Espíritu Santo no se le invoca, se ora al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, porque es la puerta de entrada, ¿no? Y la respuesta del Padre va a ser a través del Espíritu Santo. ¿Y qué toma el Espíritu Santo para esa respuesta y afirmarnos, guiarnos? Anótala ahí, la palabra de Dios. No hay otra. No hay sueños, no hay visiones. O sea, si soñaste mucho y viste algo, pues algo cenaste y no los invitaste. ¿Sí me entiendes? Eso es importante, ¿no? Entonces, no hay ningún argumento doctrinal ni es escrito que nos lleve a suponer que hablamos de dos personas. No hay ninguno. Todo lo que ellos hacen es una interpretación incorrecta de lo que está escrito aquí. Pablo con mucha tranquilidad lo escribe. Desafortunadamente nuestro lenguaje no es tan capaz, tan profundo como el griego, pero más sacando un poquito sin meternos al griego de cabeza, porque estamos a años luz de entender eso, lo comprendemos. Entonces, para ti y para mí, con toda firmeza podemos decir que Jesucristo es nuestro gran Dios y Señor, sobre todas las cosas. Hablamos de un señorío, una autoridad, escúchame bien esto, que tiene todo el amor, toda la paciencia. Sí, tú y yo somos testigos de ese amor y esa paciencia de Dios, ¿sí o no? Pero no quiere decir que nos deja hacer lo que queramos. O sea, que va a haber, en algún punto nos haga vivir Dios nuestras consecuencias, sí. Que nos van a alcanzar algunas cosas a nuestra vida, sí. Pero es bueno, porque en Dios todo es bueno. ¿Y cuál es ahorita la esperanza de la iglesia? La manifestación de este gran Dios. Lo que Él ha prometido, lo estamos en espera, ¿no? Que regrese, ¿no? Entonces, ¿por qué lo afirma Pablo aquí? De todo lo que él ha hablado, hay una contienda en Creta, seriamente. Una contienda entre los falsos, entre los creyentes, hay muchos contumaces habladores de vanidades, decía Pablo en este capítulo. Entonces, si hay muchos contumaces habladores de vanidades, hay muchos oyentes, ¿no? Entonces, entre más falsos haya, más oyentes hay. Entonces, ¿por qué va terminando Pablo esta porción? Porque él quiere animar a la iglesia a seguir adelante.
La esperanza o el aguardar el regreso de Cristo es ánimo, es perseverancia, es constancia. Si quieres anotarla ahí, es crecimiento. Todo lo demás, desánimo, cansancio, aburrimiento, bla, 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 es tu pecado. O sea, todo el que te diga, ay, es que cómo me, ay, sí, es pecado. Y raya en el pecado de la soberbia, porque ni siquiera eres capaz. O sea, la palabra de Dios tiene un poder de sacar a la luz lo que somos. Por eso hoy la iglesia no quiere la palabra. O sea, vamos a ser bien honestos. O sea, no les hables de la palabra, háblales de un Dios que ellos imaginan que es Dios. Pero no te sientes con él y digas, no, mira, es que esto es así. No, no, no. A mí me han dicho o me han mandado decir, es que ese Dios que usted predica yo no lo conozco. No, pues no sé. Pues ahí está. O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Más cuestiones que te dejes guiar por el Espíritu de Dios. Ahí está. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Cuando dice que nos enseña a renunciar, pues ¿qué quieres que te diga? Y tú crees que te complace Dios en todo lo que haces, pues ya como que alguien anda mal, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere animar? Algo que es real para ti, para mí, y anótalo ahí: la lucha contra el pecado. Es bestial. Si no estás fortalecido por el Espíritu de Dios, vas a perder y te va a arrastrar, te va a destruir y lo más grave, anótala ahí bien, te va a volver a esclavizar cuando ya fuiste libre. Es como el efecto de las drogas de hoy modernas, ¿no? Los chavos empiezan y se esclavizan y ni idea tienen cómo van en un proceso destructivo sus propias vidas, ¿no? Porque hoy las drogas sintéticas modernas los hace vivir un éxtasis de 15, 20 minutos un día y después les da un bajón de 3 días, ¿no? Pero lo más grave es que se esclavizan y no pueden dejarlo. Entonces, por eso, y eso quiero que lo medites, Dios nos llama a tener una vida radical en el cristianismo. No religiosa, Estoy hablando de radical para ti, para tu propia vida. Lo religioso es externo y buscas que otros sean radicales cuando tú no piensas ser radical. Y vamos a uno de los libros proféticos más importantes y más incomprensibles, ¿no? Porque aunque lo queramos interpretar, pues siempre estamos bien limitados. Apocalipsis capítulo 1, verso número 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 8. Dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. El todo, ¿qué dice? ¿Qué más podemos decir a eso? Si esto no te tiembla el espíritu y te contriñe todo tu ser, pues ya no hay más. O sea, si eres creyente, porque el mundo vive con su propia ideología, ve a Dios como quiere. Al grado, pues que ya tiene su chocita de Dios, ¿no? Unos lo tienen grandotos, otros chiquitos, otros. Pues esa es la idolatría del corazón, ¿no? Pero si realmente el Espíritu de Dios está en ti, dice Pablo, eres hijo de Dios, ¿no? Y una de las cosas que te lleva es al temor correcto de Dios. No temor de espanto, de susto. El temor de reverencia a Dios. Y llegamos a los últimos 2 versículos que vamos a ver. Y vamos a ver otro de los grandes temas: la redención. ¿Qué es la redención? Es el pago. O sea, alguien pagó.
por nosotros. O sea, eso nunca lo vamos a perder. Otra de las doctrinas fundamentales. Los que deberían haber ido a la cruz, y no a la cruz como tal, a sufrir la ira de Dios, éramos tú y yo y todos. Él paga, Él va por nosotros. Entonces, esa es una doctrina fundamental. Nunca se te olvide eso. Porque una de las cosas que tenemos que acrecentar en nuestro ser hacia Dios y hacia los demás es el agradecimiento. Pero como nos han hecho creer que somos merecedores de todo, pues no agradecemos. Hoy la iglesia, uno de los grandes conflictos que tiene la iglesia es que se siente merecedora. Y no somos merecedores de nada. Tampoco somos víctimas. Escúchame bien. Es que no merezco nada. No seas víctima. No inventes. O sea, no merecemos nada por la maldad que hay en nosotros. O sea, somos culpables. Como lo he dicho en Romanos, cuando tú pecas, tu mano no es la que peca. No pecan tus ojos. Peca todo tu ser. Y eso hay que aprenderlo. O sea, no dejes que el pecado dé a luz y se conciba. Lo puedes frenar. Entonces vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15 y vamos a entrar en un tema fundamental. Esto es un tema fundamental, la redención que Dios nos otorga a través de Cristo. El único que podía ir a la cruz y pagar por cada uno de nosotros fue Él. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios hecho carne entre nosotros. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad. Fíjate bien lo que dice ahí. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lee con cuidado, porque ahí está tremendo, O sea, uno de los grandes males es que una cosa es leer la Biblia, que lo debes de hacer. De hecho, es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. Ya no leen. Hola, con la modernidad ya no leemos. Mira, yo lo he experimentado. La gente no lee ni una instrucción. O sea, le das 5 pasos y te preguntan lo que está ahí. ¿Qué lees? O sea, es tanto ya el aturdimiento y tanta ya la flojera y que hoy todo lo quieres electrónico. O sea, abre tu Biblia. O sea, eso es fundamental, Si tienes en el iPad, qué bueno. Si te sobra un iPad, regálamelo. Abre tu Biblia. Ten tu Biblia cerca de ti. Ay, dicen unos, pero no la tengas en el baño, ese es pecado. Mira, yo no me voy a meter en eso. Pecas más teniéndola metida en el cajón sin abrirla. Ten tu Biblia, ábrela, porque hoy es uno de los grandes conflictos que hay. No leemos. Mira, volvamos a leer. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ahí subrayamos, para redimirnos de toda inequidad, y hay una consecuencia, ¿no? Hay un propósito. O sea, no nomás soy creyente y amén. No, hay un propósito. Si verdaderamente entiendo esto, hay un propósito. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién debe ser celoso de buenas obras? ¿Dios o el pueblo? Y la pregunta es, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Ir a darle de comer a los pobres? ¿Llevarle bufandas a los niños en diciembre? ¿Será esas las buenas obras que dice la Biblia? Eso cualquiera lo hace. Si no, pues únete al Teletón y ya lo hiciste, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Que eso es malo? No, lo deberíamos de hacer. Estamos escasos de eso. De hecho, yo he pedido infinidad de veces en los últimos años que me ayuden con la fundación y nomás no encuentro quién. No puedo. Yo no tengo tiempo. O me dedico a esto o me dedico a la fundación. Y ahí está activa la fundación, la tengo activa. Pero no hacemos nada.
No, pues si no podemos rascarnos con nuestras uñas, imagínate ir a rascar a otros. Si no tenemos ni para la renta a veces, imagínate ayudar a otros. No, estamos a años luz de todo, de veras, es en serio, ¿eh? Y una de las cosas que distingue a la iglesia desde el inicio es que siempre vio por los pobres. Pero no, hombre, olvídate. Yo cuando le digo, cuando mi esposa pide algo, que por ejemplo, ahorita van a pedir donaciones de pintura, porque hay que volver a pintar las congregaciones, todo. Le damos instrucciones a la que está función de asistente, pero manda que no tomen de los diezmos y ofrendas, porque traen sus 2, 3 cubetotas, pero ya no dan nada. Entonces, ¿para qué quiero la iglesia pintada de blanco impecable y no tengo para pagar la renta? Pero así somos, duros, bien duros. Esto habla y exhorta. Ay, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué no le dice, ay, háblales bonito, Timoteo, háblales bonito, diles tranquilamente, habla y exhorta y reprende con toda, ¿qué dice? Pero ¿de qué autoridad habla Pablo aquí? De la que da Dios. ¿Y de dónde surge esa autoridad? De la palabra de Dios. Y ahí es un problemón que vamos a llegar. Dice, nadie te menosprecie. Vamos a dividir este texto que está impresionante. La primera parte vamos a hablar acerca del versículo 4, de la muerte de Cristo, cuando dice que se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, una de las cosas que hemos visto, y lo vimos en los versículos anteriores, que la segunda venida de Cristo, que se dio por nosotros, tiene efectos muy serios. ¿Cuál es el efecto? Que andemos en esta vida sobria, justa y piadosamente, ¿no? Lo vimos claramente en el versículo número 12. Entonces, cuando habla de quien se dio a sí mismo, pues, está hablando de esa manera de vida, ¿no? O sea, Cristo vino a entregarse ¿por quién? Por la iglesia, ¿no? Por los que iban a creer. Entonces, obviamente, cuando Pablo dice aquí quien se dio a sí mismo, volvemos al mismo punto, está hablando de la primera venida de Cristo. Él tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Venirse a entregar. Y a la entrega de Cristo, del Hijo de Dios, al traer la redención, abre el camino para la gracia de Dios. No estaríamos bajo la gracia si Él no hubiera venido y no se hubiera entregado. Entonces, una de las cosas que es fundamental es entender que Dios nos llama a través de la gracia, del sacrificio de Cristo, a una vida moral, un cambio de vida, que es el cambio entre la esclavitud del pecado y la libertad que hoy tenemos en Cristo. Esa libertad que hoy vivimos, nos gozamos en ella, tú y yo, todos los creyentes a través de la historia, es sinónimo de una vida moral, una vida diferente, no de esclavitud. Entonces, una de las cosas que hemos dejado hasta aquí claramente es que somos salvos por gracia, ¿no? Mas no por obras. Pero la gracia tiene un efecto de transformación. Ya lo veímos los versículos anteriores. Y ese efecto de transformación es en el aspecto moral. Porque cuando tú y yo nacimos de nuevo, seguimos el mismo estuche feo, ¿no? Que tenemos, ¿no? O sea, seguimos igual de feos tú y yo. Pero moralmente hay un cambio. Entonces, la primera manifestación de Cristo, ¿sí?, nos lleva a una transformación. Y esa transformación es posible por lo que Él hizo en la cruz, hablando de la redención. Entonces, la obra redentora abre el camino para la transformación de todos los creyentes a la imagen de Cristo.
Ese es el centro del versículo número 14. La gracia es el camino a la transformación por la obra redentora de Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo vino a entregarse, abre el camino para empezar esa transformación en nosotros. Es la redención, el cambio. Lo leemos bien. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí mismo un pueblo propio. Entonces, la libertad del pecado, ¿sí?, es la igualdad o la evidencia del camino de transformación. O sea, no solamente nos da libertad, sino Él empieza una obra de transformación en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Ok, entonces cuando Cristo hace este sacrificio, introduce a la iglesia en un camino de santidad. Ahora, una de las cosas que nos deja aquí claro, y lo primero que tenemos que ver, es que fue una entrega voluntaria de Dios. Aunque fue un plan perfecto, el plan ya estaba. O sea, ese plan existe desde antes de la creación. Pero nos deja ver la Escritura aquí y nos afirma la Escritura que esa entrega, ese sacrificio fue plenamente voluntario. O sea, Él no estaba obligado. Él no nos debía absolutamente nada. O sea, Él simple y sencillamente, en un acto de amor, se entrega. O sea, eso es bien importante. O sea, tú y yo no somos salvos porque lo merecíamos. Cristo no pagó por mí porque yo merecía que Él pagara. No. Él lo hizo totalmente voluntario. Marcos capítulo 10, verso número 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Evangelio de Juan capítulo 10, verso número 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, regresamos a Tito 2:13, 2:14, cuando dice que se dio a sí mismo, nos deja totalmente claro el carácter voluntario de Dios. Entonces, si Dios se entregó, escúchame bien, voluntariamente para redimirnos, ¿cuál debería ser la respuesta nuestra por esa redención? Voluntariamente entregarnos a Dios. Ahí está. O sea, por eso el Espíritu de Dios nos redarguye, trata con nosotros, pero no nos invade, no nos posee, que sí nos debería de cachetear de vez en cuando, ¿no? Pero no lo hace. Pero no confundamos eso. O sea, tú puedes sentir la obra del Espíritu de Dios y puedes endurecer el corazón, pero ahí es un conflicto para ti porque no estás siendo agradecido con Dios. O sea, la manifestación del amor de Dios no solamente es la salvación, sino es la guía de Dios en esta vida. Porque ¿quién sabe lo mejor para ti y para mí?
Y son verdades que sabemos. Y mira, son verdades que aún entendemos, pero que el ego nos impide creer. Porque cuando Dios te dice haz, camina, contrario. Y lo entiendes, lo razonas. Pero cuando el corazón y la mente no se conectan, caos. Yo he hablado con muchos que entienden. Yo les he comentado, me dicen, no, ¿para qué voy? Ya sé lo que va a decir. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, desde el verso número 12 nos está llevando a esto, que hay que renunciar. Dice el verso número 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa renuncia tiene sinónimo de agradecimiento. ¿Hay cuántas cosas podemos detener en nuestra vida si tenemos agradecimiento por lo que hizo Dios en ti y en mí? Eso es fundamental. Ahora, ¿por qué habla aquí en el verso número 12? Fíjate, de deseos. Esa palabra significa algo muy interno. Es algo que está en el ADN tuyo y mío. Algo que con algo superficial no se va a erradicar. Por eso Dios transformó internamente al ser humano. ¿Dónde está la obra de Dios? Interna. ¿Dónde puso el Espíritu? ¿Dónde sembró la palabra de vida? En lo interno, en el corazón. Entonces, cuando habla de deseos, habla de algo arraigado. Y eso es algo que tenemos que entender tú y yo. Tenemos arraigada la maldad, hermanos. Tenemos arraigada muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. El único que puede desarraigar eso, que ya lo hizo plenamente en el corazón, fue Dios, pero ahora tiene que cuajar en la mente para que se vuelva una acción, una convicción plena en el cristianismo. Para ti y para mí debe ser una convicción en el corazón y en la mente agradar a Dios. No es algo emotivo, no hay que sentir. Sí, sentimos, pero eso pasa, ¿no? Si yo te pellizco, pues sentiste, ya fue, ¿no? Entonces, para muchos creyentes, desafortunadamente creen que la exigencia de Dios es demasiado. Que esa vida que Dios nos demanda es demasiado lo que Dios pide. Pero ¿sabes por qué piensas eso? Porque sigue estando arraigado el pecado en ti. Y no hay agradecimiento en tu corazón. Entonces, una de las cosas que hace Pablo para reafirmar el agradecimiento en nuestro corazón, nos enseña que Cristo se dio voluntariamente por ti y por mí. Y eso es una doctrina fundamental del cristianismo, hermano. Esto yo le hablo al mundo que no conoce a Cristo. Pero a veces así nos comportamos. Ahora, fue un alto precio, serio, ¿eh? ¿Sabes que lo que le hicieron fue un dolor inmenso? Cuando lo latigaron, las puntas de los látigos tenían huesos y metales. Cuando lo clavan en la cruz, él no podía respirar, se estaba ahogando. Y para poder respirar tenía que enderezarse un poco y era un dolor impresionante. Y tuvo una agonía enorme. O sea, no fue cualquier cosa. Y eso lo hizo sin hablar, sin quejarse, porque Él ya estaba viéndonos a nosotros salvos. Si eso hoy no abre tu vida a un agradecimiento a Dios, que te lo afirma el Espíritu Santo, yo no te lo puedo afirmar. Escúchame bien, ya no hay nada más que hacer. Alcanzaste la salvación por gracia, sí, Dios es a todo aquel que cree.
Pero de ahí entramos en un proceso de transformación, de santificación, que el motor de eso se llama agradecimiento, porque yo sé que el que merecía ese castigo por la maldad era yo. Entonces por eso él dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y qué trabajo nos cuesta a ti y a mí renunciar a nuestros deseos mundanos? ¿Sí o no? No es en automático. Y Cristo, al encarnarse, renunció a su estado natural, se hizo siervo, no perdió su gloria, ni dejó su divinidad, pero él se encarna y se sujeta a un cuerpo no pecador. Entonces, si él renuncia a ese esplendor que él tenía como Dios, o sea, nunca pierde la divinidad, nunca pierde absolutamente nada. Entonces, ¿por qué nosotros hoy no tenemos ese agradecimiento? Entonces, el motor de esto es para ti y para mí lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy se ha minimizado lo que él hizo. Entonces, lo que hizo Cristo en la cruz cuando habla de redimirnos es un carácter de sustitución. Los que deberían de haber estado ahí éramos nosotros. Entonces literalmente tú y yo podemos decir que Él pagó, murió, sufrió por ti y por mí. Esa es doctrina fundamental del cristianismo. Él fue nuestro sustituto. Fíjate, si nos cuesta tanto trabajo sacarnos algo para darle a alguien, ¿sí o no? Somos así, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo soportarnos unos a otros, ¿no? Nos cuesta trabajo servirnos unos a otros. ¿Por qué? Y eso es el egoísmo. Yo lo he dicho, el pecado más interno que tenemos se llama egoísmo. Yo, después yo, al último yo, y si sobra un cachito, soy yo. ¿Y quién se encarga de erradicar eso en nosotros? El Espíritu de Dios. Entonces dice, quien se dio a sí mismo, entrega voluntaria. Los que deberíamos de haber estado en esa cruz o merecer el castigo por nuestra maldad éramos nosotros. Pero Él se entrega. Y eso nos lleva a ti y a mí a un contexto de agradecimiento. Pero sigue adelante. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad. Esa redención, ¿sí? Aquí habla de dos cosas. Primero, habla de redimirnos de toda inequidad, y la segunda habla de y purificar para sí un pueblo propio. Entonces, la redención, como lo dije hace un momento, tiene dos caminos. El pago tiene dos caminos: limpieza, y la consecuencia de esa limpieza es la santificación. Y esa palabra redención no es una palabra del Nuevo Testamento, sino es una palabra que viene en una doctrina fundamental de la Biblia, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Y aquí nos vuelve a reafirmar que el único que puede dar redención es Dios, y lo hace a través del Hijo, una vez más. Por eso es afirmar que hablar del Padre y del Hijo es hablar de un solo Dios. Vamos al Salmo 130, verso número 7. Salmo 130, versículo número 7.
Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, hablar de redención en el Nuevo Testamento es una doctrina fundamental de la fe cristiana y la reafirmamos desde el Antiguo Testamento. Y el único que puede traer redención es Dios, y lo hace a través de la obra de Jesucristo. Nos vuelve a reafirmar eso. El libro de Ezequiel, capítulo 37, verso número 23. Ezequiel 37, 23. Dice: ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. O sea, hay algo muy claro. Dios tiene que hacer una obra de redención, de limpieza en el hombre, para que el hombre pueda tener otra vez comunión con Dios. Porque hubo una separación entre la santidad y el pecado. La santidad es Dios, el pecado es el hombre. Entonces nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es limpiado por Dios mismo. Entonces, el apóstol Pedro lo entiende perfectamente y escribe lo siguiente. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahí ponle en tus notas esclavitud. La vana manera de vivir es la esclavitud, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí llegamos a otra doctrina fundamental, por medio de cual Dios trae la redención o la limpieza a nuestra alma por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrir coches ni casas, ni a gente que no conoce de Dios. Por favor, esas doctrinas son heréticas totalmente. Ay, que la sangre, ve a trabajar, que la sangre de Cristo te cubra, no inventes. O sea, la sangre de Cristo es para redención de los pecados, pero para eso funciona de manera personal y tiene que creer en lo que Cristo hizo en la cruz, el acto que Él hizo voluntario, sustituyendo nuestro pago. Pues esa doctrina ochentera para acá ha traído mucho mal a la iglesia. Es una doctrina herética totalmente. Totalmente. Metido espiritismo, metido todo, ocultismo en todo eso. Por eso cuando les habla a estas personas, ese Dios yo no lo veo. No, pues no lo ves porque pues, ni nacida de nuevo eres, mija. Pues ¿cómo lo vas a ver? Que se ora así y que cubro y que vas a dormir al chamaco todo rebelde, le cubres para que no venga el chupacabras en la noche, ¿no? Entonces, citas paralelas también, que también es similar. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 3, verso número 3. 3:13, perdón. 3:13. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Por qué habla de esto? Porque la ley viene de Dios y la ley lo que hizo fue poner en evidencia el pecado del hombre, y el hombre al verse pecador es maldito. O sea, el pecado es parte de la maldición. Entonces es algo muy fuerte esto, ¿no? O sea, no está hablando que la ley sea maldición,
La ley fue el instrumento que reveló el pecado en el hombre, porque el mandamiento dice: no codiciarás, y yo me di cuenta que yo codicio. Entonces, es importante, ¿no? Entonces la ley fue dada como ayo, dice Pablo, al pueblo de Israel para llevarlos a Cristo. Pero y la ley lo que tuvo la función de enseñarnos, pues, el pecado que hay en nosotros. Textos paralelos también, nomás anótenlos ahí: Colosenses capítulo 1:13 y Gálatas 1:4. Repito, Colosenses 1:13 y Gálatas 1:4. Entonces, en todos estos textos que ustedes van a poder ver, una de las cosas que nos va a empezar a dejar claro: la redención tiene implicaciones éticas y morales. La redención tiene implicaciones éticas y morales. Y lo que vino a hacer Dios es a romper las cadenas de esclavitud. Entonces, esa palabra inequidad literalmente entonces significa una infracción de la ley. Pero esa infracción de la ley se da por la maldad. Qué fuertes palabras, ¿no? O sea, no eres un pecador cualquiera. Hay maldad en nosotros. Esto es serio, ¿eh? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? La redención tiene el propósito el propósito fundamental es romper la esclavitud del pecado. Entonces lo que hizo Cristo fue liberarnos del poder del pecado. Escúchame bien, pon palabra poder o ponle ley, como quieras ponerle. El pecado tiene un poder de cautivar. O sea, que no lo minimices, por favor. No juegues con él. ¿Por qué es esto? Porque nadie puede entrar al reino de los cielos siendo esclavo de las tinieblas. No hay manera. No hay vida doble. No lo hay. Entonces lo que hizo Cristo a través de la redención fue librarnos de la esclavitud nuestra, de nuestra transgresión. Y la consecuencia de eso era la muerte. Y pone ahí entre paréntesis, infierno. Ups. ¿Y cuándo empieza esa libertad? En el momento de nacer de nuevo. En esta vida, aquí y ahora. Nacimos de nuevo hace no sé cuántos años, en ese momento se rompió todo. Y empezaste el proceso de transformación en esta vida, sí. O sea, no es hasta que Cristo venga como muchos esperan, no, aquí y ahora. Y ese fue el propósito de la encarnación. El hombre tenía que pagar por el hombre. Ya no era sombra, ya no era el animalito, el becerro, era hombre por hombre. Porque quien pecó fue el hombre. Por eso Pablo,
Romanos dice el primero y el segundo Adán. Entonces, en el contexto que venimos hablando desde el versículo número 11, nos deja claro que el propósito de la gracia es la redención, que es el camino de la santificación. Son así inmediatos. O sea, no se interrumpen, como muchos creemos. O sea, no es algo que, o sea, Dios no nos dio la salvación por cachos, para que me entiendas. O sea, es un paquete que viene completo. Fuimos redimidos, fuimos limpiados y el proceso de santificación, fuimos transformados y empieza, es uno tras otro. Por eso Pablo dice en Romanos que perseveraremos del pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Está claro ahí? Entonces, ¿es una lucha constante? Sí. Pero según Romanos 8, que vamos a empezar dentro de 8 días, no mañana, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, olvídate. Entonces, cada vez que tú dices soy salvo por gracia, el sinónimo de eso es estoy creciendo en santidad. Ups. Y eso ya tú tienes que verlo. O sea, si tú tienes ya años en Cristo, ya debe de haber una madurez en esto, Si tienes años en Cristo y sigues batallando con lo que batallabas antes de nacer de nuevo, estás en un problema serio. Te estás endureciendo y vas camino a la apostasía. Y en cuanto la tentación se junte con la carne, te vas a chispar de aquí. Te vas a ir bien enojado de aquí y te vas a ir allá con no sé dónde meterte. Créemelo, esto no es broma, ¿Y quién es el responsable de eso? Tú, no yo. Cada quien. Aún te enojes y esto es serio. Entonces, podemos dejar hasta aquí lo que avanzamos el verso 14, ya que la segunda parte está muy fuerte. Esa palabra purificar, hay una definición del griego que significa desaparecer. Oh. Si no desaparecen los deseos mundanos de tu corazón, no vas a crecer en Dios. ¿Y quién te evidencia eso? La palabra de Dios. Porque hoy la iglesia está como cuando bajaba Moisés del Sinaí. Tápate la cara. No te queremos, no. ¿Qué te dijo Dios? Pero tápate la cara. Hoy la iglesia viene el domingo, pero y el distractor perfecto para muchos lo traen en sus propias manos, el celular. Yo los veo guacheando. Están aquí, pero no están. O sea, se han vuelto religiosos. Vienen y cumplen. Pues es que hay que cumplir como muele el pastor. Y más si eres servidor. No, hombre, mañana te está llegando el correo. ¿Dónde carambas andas? Pero estás aquí, no estás. Si estás en ese camino, te voy a decir dos cosas. Primero, arrepiéntete porque estás endureciéndote y vas a apostatar, Y lo segundo, mejor quédate en tu casa. Ahí estás bien. Para que si ya en ese camino de caer en tu casa, pues ya el trato de Dios sea más severo. Pero no hay manera bíblica de que un creyente nacido de nuevo no tenga crecimiento. Porque la semilla buena inevitablemente da buen fruto. No hay manera. Y ahí lo dejamos. Porque hoy la verdad es muy triste ver cómo estamos totalmente detenidos. Y es algo lamentable.
Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Tenemos la conclusión del capítulo 7. Y recuerden que están invitados para este lunes que viene en 8. 10 de la mañana iniciamos nuestra primera ponencia. La verdad es muy importante que escuchen, como lo he dicho, y con mucho temor, porque parece que para muchos piensan que hay un nivel de soberbia en nosotros. No, con mucho temor. Es la dirección que Dios nos ha dado como remanente. Y si Dios te injertó aquí, yo no te injerté, es parte de este remanente, parte de esta dirección que Dios quiere. No te quedes fuera, no te quedes fuera. Porque una de las cosas que vamos a hablar en este día y que hoy voy a reafirmar en estos tiempos es que no tenemos agradecimiento a Dios. Por eso Dios les dio una festividad al pueblo de Israel. Una festividad que era uno de los centros de lo que ellos practicaban año tras año. Era la fiesta de los tabernáculos. Estúdiala. Literalmente era una choza, una de palos, y dejaban sus casas y salían a habitar ahí, porque eso les recordaba año con año la esclavitud, que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto y los había hecho vivir en el desierto para formarlos, para enseñarles, para mostrarles en los tabernáculos. Hoy la iglesia dice no. Hoy la iglesia lo que quiere es pura comodidad. No es necesario que vayamos a vivir en chozas, les habla del Espíritu. Pero bueno, entonces, Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.